Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Donald Trump afirma que el juicio político en su contra beneficiará su reelección. Donald Trump pasa a la segunda fase en su vida política para una posible destitución de su cargo. Impulsado por una nueva estrategia, por un fuerte apoyo republicano, Donald Trump llevará un mitin en Mississippi por su lucha frontal contra el proceso legislativo que puede terminar en su destitución. El acto del presidente republicano que busca la reelección en el 2020 será el primero desde que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, votara abrumadoramente por formalizar la investigación de juicio político al mandatario. La clave de Donald Trump es si se puede mantener el apoyo de los republicanos, razón por la cual en las próximas semanas mantendrá un ritmo constante de mítines. Además, cambió su dirección fiscal de Nueva York a Florida, donde se encuentran el mayor número de votantes republicanos. Pero mientras los demócratas avanzan en su arremetida, Donald Trump afirma que su estrategia electoral basada en la lealtad partidaria y niega rotundamente que su presión a Ucrania sea ilegal. Además, Donald Trump cree que tiene cautivo el apoyo de los senadores republicanos gracias al respaldo de su poderosa base de votantes, aclarando Donald Trump que el proceso de juicio político ha energizado su base como nunca antes había visto. Esta es una ocasión solemne. Nadie, y es que dudo que alguien en este lugar o alguien que ustedes conozcan venga al Congreso, juramente y venga al Congreso a enjuiciar al presidente de Estados Unidos, a menos de que sus acciones amenacen nuestro respeto por el juramento en nuestro cargo. Fue un voto casi del todo por líneas partidistas. Aunque los republicanos en bloque apoyaron al presidente, dos demócratas votaron con los republicanos en contra de la resolución. Hoy, el país acaba de ser testigo del único voto bipartidista en el Pleno que fue en contra. La pregunta a la presidenta de la Cámara es la misma pregunta que le hice a ella en una carta sobre el proceso injusto que tuvimos. Los republicanos se quejaron de que la mayoría demócrata comenzara el proceso hace varias semanas sin convocar primero una votación. Por eso, dicen, ese voto no era lo que buscaban. Yo soy abogado. En un juicio primero uno va a agarrar los datos para ver si hay realmente suficiente evidencia para tener un juicio. Ya después de tener suficiente evidencia, que ya entonces ellos dicen que lo tienen, entonces empieza el proceso más formal de un juicio. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Por eso el proceso ha seguido como debe de ser. Y no nomás eso, esta vez hay más protecciones que habían antes. Y de esta forma la mayoría demócrata aprobó, entre otros, hacer público el proceso de juicio político contra el presidente, después de semanas de escuchar a varios de los involucrados en los eventos relacionados con la llamada del 25 de julio, en la que Trump habría presionado a su homólogo ucraniano para que investigue al ex vicepresidente Joe Biden, potencial contrincante político en las elecciones del próximo año. Nosotros queremos que se haga pública porque yo creo que es necesario que el pueblo americano tenga todos los hechos enfrente de ellos, para que ellos entiendan lo que nosotros hemos visto con el testimonio de varias personas que han estado viniendo, confirmando que tenemos un presidente en este momento que ha abusado de su poder. La Casa Blanca respondió airada en contra del voto, al igual que el presidente en su cuenta de Twitter, con el mismo tono con el que se refirió a la investigación sobre Rusia, describiéndolo como la cacería de brujas más grande en la historia del país. La farsa del juicio político está lastimando nuestra bolsa de valores. A los vagos demócratas no les importa. Nosotros estamos continuando con reformas migratorias por trabajadores de fincas y ya por Dreamers. En fin, nadie dice demócratas no va a hacer legislación. Aunque será la opinión pública la que determine a quién favorecerá el proceso el próximo año electoral. El plan inicial para terminar el proceso para finales de noviembre cambia ahora. La idea será tener varias audiencias públicas en las próximas semanas y que el voto para enjuiciar al presidente suceda hacia la Navidad. Pero todo puede cambiar a medida que avanza el proceso. Imágenes de cuando transcurría el voto, que les decimos ya pasó por 232. Ambos partidos mantuvieron la disciplina. Demócratas, solo con dos excepciones, votaron para aprobar las reglas del juicio político contra el presidente Trump. Ningún republicano pasó al lado demócrata. Voto final, 232 demócratas, 196 republicanos. Entre los 232 de la mayoría hay un independiente, Justin Amash, quien hasta hace poco era legislador republicano. La Casa Blanca emitió un comunicado sobre el procedimiento, lo envió Stephanie Grisham, es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y dice: el presidente no ha cometido ningún acto impropio y los demócratas lo saben. Sigue Grisham: Nancy Pelosi y los demócratas tienen una obsesión desmedida
con este juicio político ilegítimo, con procedimientos que no lastiman al presidente, sino a los estadounidenses. Insiste la Casa Blanca en que el procedimiento es ilegítimo, que no les concedieron los derechos que tienen, pero pongamos esto en contexto. Y esto no tiene que ver con línea partidista, no tiene que ver con si se es demócrata o republicano. La Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso es el que adelanta los juicios políticos. Establece que la Cámara y el Senado establecen ellos sus propias reglas. Establece, en el caso de Nixon, en el caso de Clinton, se habla de esos dos procesos de juicio político. Hubo una investigación previa, esa investigación previa le entregó a los investigadores de la Cámara un contenido que usaron para adelantar el proceso. Aquí la investigación la han adelantado bajo el formato que se usa en los jurados investigadores en Estados Unidos, que es a puerta cerrada, para con esa información determinar si se presentan o no cargos. Ese es el argumento que presentan constitucionalistas. Hasta ahora los demócratas acuden a las reglas que les dejaron los republicanos, que en 2015 las cambiaron y son las que están en este momento. María Teresa Cardona, le decía yo a Rocío que los republicanos mantuvieron la disciplina de partido. El presidente vio que ningún republicano votó con los demócratas. Los demócratas solo tuvieron dos legisladores que votaron en contra de la medida. Y también Nancy Pelosi demostró disciplina de partido, y algo para destacar en una de las mujeres más importantes en la política estadounidense, si no la más importante, es que Nancy Pelosi por lo general no somete algo a voto si no sabe que va a ganar. Así es. Y ahí vimos otra vez la brillantez de la legisladora, de la estratega, que es Nancy Pelosi, y yo creo que es uno de los atributos que más odia a este presidente y que más lo vuelve loco, es que alguien, una mujer tan poderosa, tan inteligente, tan estratégica como Nancy Pelosi, es la que está llevando el cargo y la que está liderando lo que él llama la más grande cacería de brujas de la historia, pero que en verdadero lo que es un proceso legítimo, un proceso que está haciendo de verdad valorar la Constitución, porque está dentro de la Constitución lo que dice que este proceso es algo que debe conllevar el Congreso de Estados Unidos si ellos ven en algún momento que nuestro comandante en jefe está abusando su poder, y eso es lo que hemos visto, y hoy se vio ese voto, porque hubiese sido muy fácil, y hemos hablado sobre esto, de que varios demócratas, especialmente aquellos que fueron elegidos en el 2018 en los distritos que ganó Trump, hubiese sido muy fácil para que ellos votaran en contra de esta resolución para no ponerse en juego su reelección. Pero ¿qué vimos? Vimos que estos son legisladores con verdaderos principios, con verdaderos fundamentos, comprometidos a llevar su cargo, a representar no solamente a sus constituyentes, sino la obligación que tienen a la Constitución de Estados Unidos. Ellos vieron muy claramente que las acciones de este presidente representaban un gran abuso de su poder presidencial, y dijeron ya basta. Nuestra primera obligación no es a nuestro propio futuro político ni a nuestro beneficio político, sino a la Constitución de Estados Unidos y al compromiso y al juramento que nosotros hicimos a nuestro cargo. Es más, el presidente de Estados Unidos debe aprender de estos legisladores. Y el presidente de Estados Unidos se pronunció, les decíamos, a través de las redes sobre este voto de la Cámara de Representantes antes de que lo hiciera su secretaria de prensa. Veamos el mensaje que publicó en redes el presidente Trump, una frase breve, pero es algo que viene diciendo desde que comenzó esta indagación de juicio político en la Cámara de Representantes. Y hay que destacar, el papel de la Cámara es determinar si considera que hay actividades que puedan llevar a la presentación de cargos en contra, en este caso, del presidente, pero no lo juzga ni lo destituye. Si decide presentar esos cargos, si llega a un voto final y los artículos de juicio político, artículos de impeachment dicen que lo hay, entonces se lo envía al Senado. El Senado también decide sus reglas. El Senado es el que juzga y puede determinar si es destituido o no el presidente. Solo 3 presidentes han sido sometidos a juicio político y Donald Trump todavía no ha sido sometido a juicio político. Apenas avanza la indagación. El presidente Andrew Johnson, el presidente Bill Clinton, y está en proceso el presidente Donald Trump. Ninguno ha sido destituido. Recordemos que Richard Nixon renunció antes de ser sometido a juicio político y que Bill Clinton fue absuelto por el Senado. Esta es una ocasión solemne.
Nadie. Y es que dudo que alguien en este lugar o alguien que ustedes conozcan venga al Congreso, juramente, y venga al Congreso a enjuiciar al presidente de Estados Unidos, a menos de que sus acciones amenacen nuestro respeto por el juramento en nuestro cargo. Fue un voto casi del todo por líneas partidistas. Aunque los republicanos en bloque apoyaron al presidente, 2 demócratas votaron con los republicanos en contra de la resolución. Hoy el país acaba de ser testigo del único voto bipartidista en el Pleno que fue en contra. La pregunta a la presidenta de la Cámara es la misma pregunta que le hice a ella en una carta sobre el proceso injusto que tuvimos. Los republicanos se quejaron de que la mayoría demócrata comenzara el proceso hace varios